Hola amigos, hoy vamos a solucionar este bellísimo ejercicio que tenemos por aquí. Tenemos que encontrar el área sombreada de estos dos cuadrados que tenemos por aquí, sabiendo que el lado de este cuadrado es 2. Vamos a hacerlo. Primeramente vamos a borrar el área sombreada para poder trazar algunas líneas por aquí. Lo que vamos a hacer es trazar diagonales, las diagonales de los cuadrados. Primero la diagonal de este cuadrado de aquí, esta diagonal de aquí vamos a trazarla. Tenemos pues la diagonal, listo, esta es la diagonal de este cuadrado. Ahora vamos a trazar la diagonal de este cuadrado, pero no esta diagonal, sino esta de aquí, ¿sí? Entonces trazamos esta diagonal y la unimos con la otra diagonal, ¿no? Y ahora vamos a trazar la diagonal del cuadrado grande del lado 2. Muy bien, esta diagonal de aquí, ¿sí? Vamos a trazarla y llegamos hasta aquí, ¿no? Se nos forma un triángulo por aquí, un triángulo rojo, ¿no? No sabemos los lados de los cuadrados, ni de este ni de este. Así que vamos a etiquetarlo, ¿sí? Vamos a decir pues que el lado de este cuadrado pequeño es A, por lo tanto pues este lado también va a ser A. Y por aquí, el lado de este cuadrado vamos a decir que es B. Si este lado es B, este lado de aquí también, ¿no? Y vamos a encontrar las diagonales. Entonces, como por aquí se nos forma un triángulo rectángulo, porque aquí hay 90 grados, podemos utilizar Pitágoras para encontrar esta diagonal de aquí, utilizando estos lados que tienen de medida A. Entonces, podemos decir que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado también. Muy bien, la hipotenusa, vamos a llamar hipotenusa 1 porque vamos a encontrar varias. Donde tenemos 3 porque son 3 diagonales, ¿no? Entonces, la primera hipotenusa, que es la primera diagonal, es la raíz cuadrada de este lado que es A al cuadrado más el otro lado que también es A al cuadrado. Perfecto, tenemos que la hipotenusa 1 va a ser igual a la raíz cuadrada. A cuadrado más A cuadrado es 2 veces A cuadrado. Muy bien, podemos sacar de la raíz esta A cuadrado que tenemos dentro de la raíz, sale fuera de la raíz como A multiplicado por la raíz cuadrada de 2, porque el 2 sí que se queda dentro de la raíz, ¿no? Y ya tenemos por aquí la hipotenusa, fenomenal, tenemos ya la hipotenusa 1, que es esto de aquí, esta diagonal, es A raíz cuadrada de 2. Y bajo este mismo criterio podemos encontrar también esta de acá, que nos va a dar lo mismo pero con B, porque este lado mide B y este lado mide B. Entonces pues podemos decir que la hipotenusa 2, es decir, esa diagonal de aquí, va a ser igual a B por raíz cuadrada de 2. Si quieres puedes hacerlo en tu cuadernito pues y te va a salir esto de aquí. Fantástico, tenemos también esta diagonal de aquí, que es B raíz cuadrada de 2, muy bien. Y ahora finalmente vamos a encontrar esta diagonal de aquí, que como sabemos que esto es 2 y aquí hay 90 grados porque es un ángulo de un cuadrado, este lado también es 2 porque es un cuadrado, entonces podemos encontrar la hipotenusa 3, que va a ser esta diagonal de aquí. Muy bien, entonces llamamos hipotenusa 3 a esta diagonal de aquí. Y podemos decir que es la raíz cuadrada, ya tenemos por aquí la fórmula, de un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado. Sus dos lados miden 2, entonces es 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Muy bien, tenemos que la hipotenusa 3 es la raíz cuadrada de, tenemos por aquí, 2 al cuadrado es 4 y 2 al cuadrado es 4. Tenemos 2 veces 4. Lo escribo así para poder sacar este 4 de la raíz. Entonces podemos decir que la hipotenusa 3 es, sacando la raíz cuadrada de 4, que es 2, y dejamos este 2 dentro de la raíz. Tenemos la hipotenusa 3, señores y señoritas, con esto de aquí ya podemos encontrar el área sombreada. Por aquí tenemos 2 raíz cuadrada de 2, que es esta parte de aquí. Ahora, échenle mucho ojo a este triángulo rojo. Es un triángulo rectángulo. ¿Cómo lo sé? Porque fíjense, cuando nosotros trazamos una diagonal en este cuadrado pequeño, dividimos este ángulo de 90 grados, aquí hay un ángulo de 90 grados, lo dividimos en dos partes iguales. En una parte que va a ser 45 grados y la otra parte que también va a ser 45 grados. Y lo mismo nos sucede aquí con este cuadrado de aquí. Dividimos en dos partes iguales pues el ángulo, ¿no?
este ángulo de 90 grados. Por lo tanto, esto va a ser 45 grados y este de aquí también 45 grados. Entonces, este ángulo que tenemos del triángulo rojo es 45 más 45, que nos da 90 grados. Fascinante, ¿verdad? Tenemos por aquí que este ángulo de aquí va a ser 90 grados. Por lo tanto, este triángulo rojo es un triángulo rectángulo, que podemos utilizar Pitágoras, ¿no? Vamos a utilizar Pitágoras para encontrar una ecuación. Entonces, podemos decir que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos lados cada uno al cuadrado. ¿Y cuál es la hipotenusa de este triángulo rectángulo? Es esta parte de aquí que mide 2 raíz cuadrada de 2. Y esto va a estar elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a este lado al cuadrado, o puede ser este lado también, no pasa nada, cualquiera de los dos lados al cuadrado, no pasa nada porque se están sumando, ¿no? Entonces a este lado lo voy a llamar A, o a este lado de aquí, puede ser cualquiera, ¿no? Entonces tenemos B raíz cuadrada de 2 y esto al cuadrado, más el otro lado. Entonces el otro lado es este de aquí, A raíz cuadrada de 2 también al cuadrado porque es el otro lado al cuadrado. Perfecto. Tenemos 2 al cuadrado que nos da 4, multiplicado por la raíz cuadrada de 2 al cuadrado. El índice de la raíz se simplifica con el exponente y me queda 2. Por aquí, ¿qué tenemos? Tenemos b al cuadrado y una vez más el índice se simplifica con el exponente y nos queda 2. Y por aquí también podemos hacer lo mismo, como está elevado al cuadrado, nos queda a al cuadrado y simplificando nos va a quedar 2. Muy bien. Tenemos por aquí en el lado izquierdo 8 y en el lado derecho vamos a tener 2b cuadrado más 2a cuadrado. ¿Será que podemos dividir todo esto para 2? Claro que sí, vamos a hacerlo. Dividimos para 2 todo, ¿no? Y ya vamos a ver por qué hicimos esto de dividir para 2. 8 para 2 me da 4 y esto va a ser igual. Simplificamos aquí 2 con 2 y me queda b cuadrado. Simplificamos aquí 2 con 2 y me queda a cuadrado. Perfecto. Y díganme, señores y señoritas, que esto de aquí no es el área sombreada. Pónganle mucha atención que el área sombreada va a ser igual al área del cuadrado pequeño más el área del cuadrado grande. Muy bien, ¿cuál es el área del cuadrado pequeño? El área del cuadrado pequeño es A por A, lado por lado. A por A me da A cuadrado. ¿Y cuál es el lado del cuadrado grande? Es B por B, es decir, B cuadrado. Y por supuesto que sí, señores y señoritas, damas y damos, esto ya tenemos. A cuadrado más b cuadrado es 4. 4 unidades cuadradas es el área sombreada de nuestra figura. Fascinante. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau, chau.